producción de radio. La agenda cultural. Late. ¿Qué tal? Buenas noches, Amaya. Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, difícil seguir después de Walter. Pero bueno, ya que hablaba de Francia, yo también me voy a ir a Francia con los franceses o los casi franceses, o los que no son franceses pero viven ahí. Porque somos muchos. Yo viví ahí no siendo francesa o siendo medio francesa. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de mí. Quería hablar de... Nos vamos un ratito a Francia, entonces. Nos vamos un ratito a Francia. ¿A qué ciudad? Nos vamos a París, pero no para hablar de Clos, que sigue ahí con sus hazañas teatrales. Volveremos a hablar de ella la semana que viene. Yo quisiera seguir hablando de infancia, porque es un tema muy amplio y es un tema que se habló también, obviamente, en la entrevista de hoy. Y quisiera hablar del trabajo de un actor, director, dramaturgo, docente valenciano que vive en París desde hace muchos años y que trabaja muchísimo con chicos. Y siempre dentro de esa óptica de ver qué ideas, qué propuestas fueron surgiendo durante la pandemia, quería hablar de la propuesta que él tuvo con su compañía, que es una compañía que trabaja con escuelas y con escuelas en el sur de París, ¿no? En pequeñas comunas, realmente, no voy a decir pueblos, pero casi, donde vive mucha gente sola, mucha gente de una cierta edad sola. Y recordemos, no sé si se supo acá, pero ahí hubo unas olas de calor que se llama canicule. Una solada. Sí, unas soleadas soleadas. Unas soleadas de soledad. Unas ¿no? soladas de soledad. Soladas de soledad, sí. De calor, muy importante. Bueno, hubo una tremenda en el 2003 que se llevó por delante a 15.000 personas en 15 días. Y ahora también en el 2019 hubo otra, menos importante, pero bueno, hay mucha gente mayor que vive sola. Gente mayor que a menudo no tiene acceso fácil a Internet. Entonces, ¿qué pasó durante la pandemia, no? Bueno, donde a menudo sí, la gente que pertenece a la familia, esta gente vive fuera, vive lejos. Bueno, lo que a Francisco Leonarte se le ocurrió fue trabajar con los chicos y proponerles, bueno, que armen escenas, pequeñas historias teatrales y que después agarren esas historias, esos personajes y los plasmen en postales, en tarjetas postales. Hace mucho capaz que no las vemos, ¿no? Capaz caminando por Caminito, por La Boca, algunas postales quedan. Es algo que ya no está tan en boga, tan en uso, ¿no? Pero es algo lindo y es lindo de recibir. Yo no sé si ustedes alguna vez recibieron postales. Yo recibí, a mí me encanta. Sí. Bueno, lo que pidió es eso, a los chicos que dibujen pequeñas viñetas, o historias, que las plasmen en una sola carta, una sola postal, ¿no? Cada niño hacía una postal que contaba, qué sé yo, un personaje de una nena que en el mar había un tiburón que llegaba y venía otra nena y la salvaba. Bueno, lo va a contar Francisco Leonarte. La tarjeta postal se nos presentó como una fuente precisamente de comunicación, de comunicación no virtual, de comunicación real, como un objeto tangible, como algo que se podía tocar, que estaba ahí, que era realmente un objeto y no simplemente una imagen, en tiempos en que todo era virtual. Entonces, lo que hicimos fue pasar por las diferentes escuelas, diferentes centros educativos, y hacíamos un poco de teatro con los chavales o los chicos y las chicas, y después de hacer un poco de teatro pedíamos precisamente a quienes habían inventado todas estas escenas y todos estos personajes teatrales que inventasen tarjetas postales a partir de lo que habían teatralizado, contando la historia que habían teatralizado, dibujándola, y estas tarjetas postales eran enviadas posteriormente a las personas del mismo barrio, de la misma ciudad,
que sabíamos estaban aisladas socialmente. Es decir, fundamentalmente personas de cierta edad que tenían especial miedo efectivamente al virus, con lo cual no salían prácticamente nada, que no tenían apoyo, que no tenían, con lo cual esas tarjetas postales se convirtieron un poco en, pues yo decía el pequeño rayo de sol, el rayito de sol que te alegra a veces un día, porque bajas, abres tu correo y en vez de tener facturas de los bancos y de las empresas telefónicas, pues lo que tenías era una historieta dibujada y contada por un niño al que no conocías, pero que te hacía sonreír. La verdad es que la idea de las tarjetas postales fue muy bien acogida por las instituciones que efectivamente estaban dándole vueltas a cómo conectar con las personas que no manejaban bien Internet, es decir, efectivamente las personas de cierta edad, y efectivamente esas tarjetas postales, por los ecos que luego nos llegaron, aportaron mucha simpatía y las personas que las recibieron luego nos lo comentaban con mucha alegría y mucha ternura. Esa ha sido la labor que hicimos durante la pandemia en la compañía. Bueno, ahí está. Y Francisco Leonarte también me contaba algo, me decía que el proyecto contó con la complicidad de lo que allá se llama conserjes, yo no sé acá si es la palabra. ¿Qué hacen? Los encargados de los edificios. Porque ellos son quienes saben quién vive dónde, en qué condiciones, si viene la familia, si no sé qué. Entonces repartían las postales estratégicamente para quien estuviese más en situación de soledad un poco más grave, digamos, pudiese compartir eso con los chicos, ¿no? Bueno, una idea más. Las postales. Y creo que el proyecto contó con el apoyo del Correo Nacional, del Correo francés. Ajá. Bueno, propuestas que tiramos. Correo argentino. Sí, yo no sé de dónde saca estas cosas Amaya, pero realmente saca conejos de la galera, programa tras programa. ¿Qué otro conejo va a sacar de la galera? Que no implican, o sea, yo busco siempre ideas que no impliquen grandes presupuestos, que se puedan hacer, que se puedan, adaptar. Que contagian. Sí. Bueno, y se acuerdan que la semana pasada hablamos del Lambé Lambé, de ese teatro miniatura. ¿Dónde estaba el festival? Estaba en Valparaíso. Bueno, me quedé con Valparaíso y ahí tomé contacto con una compañía que hace danza teatro para chiques de primera infancia. Realmente están dedicadas a eso. Y me contaron que, bueno, ellas tenían un presupuesto además que tenían que sí o sí usar para el 2020. Entonces era, bueno, esos temas que muchas veces los artistas tienen poquísimos presupuestos de subsidios y demás, pero tienen que cumplir con las fechas. Una vez que lo tienen que aplicar. Lo tienen que aplicar y aunque haya pandemia, tienen que hacer lo que dijeron que iban a hacer. ¿Cómo? Bueno, difícil, ¿no? Armar un espectáculo de danza-teatro para niñas en Valparaíso en plena pandemia. Bueno, eso es lo que hicieron Mariela Díaz y el colectivo montando un espectáculo que se llamó El Caracol. Ahí va. A ver. Hola, yo soy Mariela del colectivo escénico La Enredadera de Valparaíso. Nos dedicamos a hacer obras para la primera infancia de danza-teatro. Específicamente, nuestras obras generalmente van acompañadas con una actividad de mediación para procesar el trabajo con las niñas y los niños. Nos tocó en pandemia el proceso creativo inicial de Laura la Caracol. Íbamos trabajando los conceptos que nos daba Laura, que es la directora, y le mostrábamos videos y a veces nos juntábamos por Zoom mostrándolo como los avances de las pequeñas frases coreográficas, los conceptos, todo muy virtual. Escuchábamos también referentes musicales y lo que más nos ayudó después fue hacer residencias creativas. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos juntábamos en casa de Laura, que es la directora, y sacábamos todo lo que es muebles y transformábamos su casa en un set.
nos juntábamos fines de semana y esas residencias nos funcionaron súper bien, las hacíamos una vez por mes. Nos costó mucho hacerlo por Zoom. Después, poco a poco se fue aflojando el tema de la pandemia y ya nos juntábamos en nuestra sala de ensayo. Luego tuvimos la suerte de poder estrenar presencialmente en enero de este año. Desde enero hasta julio tuvimos funciones virtuales, entre comillas, y tuvimos que grabar la obra. Nos costó un poco adaptarnos, pero finalmente es lo que nos quedó y tuvimos la temporada virtual en junio y julio de este año. Bueno, ese fue un ejemplo, ¿no?, de los procesos creativos. Mucha gente creó en pandemia y después subió el espectáculo en streaming. Bueno, era para dar a entender un poquito todo lo que representa el esfuerzo, el adaptarse, el cómo pensarlo, cómo llegar al público, Bueno, esa era nuestra voluntad. Vamos a pasar a un tema musical, el último de este programa. Sí. Y vamos a tomarnos un descansito porque este programa ha sido el programa del episodio 8 a puro vértigo, ¿eh? Y después volvemos. Distant stars come in black or red. I've seen their worlds inside my head. They connect with the fall of man. They breathe you in, then dive as deep as they can. There's nothing you can do for them. They are the force between when the sunlight is arising. There's nothing you can say to him. He is in outer heart, and the space has been broken. It's broken. Broken de Gorillaz y antes, por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Ya saben de quién, de Charly García. Amaya, bueno, ¿qué más tenemos para sacar de la galera? Más cositas. Vamos a volver al radioteatro. ¿Se acuerdan que habíamos ido al primer programa directos ahí? Ya que estábamos en la radio, era un placer irnos al radioteatro. Bueno, acá queríamos hablar del trabajo de una asociación de la cual nos habló Diego, de hecho Diego Yaiche, una asociación que reúne psicomotricidad y arte en un proyecto que se llama Infancias en Problemas, AUPAS en Acción. Y esta asociación aprovechó la pandemia para incursionar en la radio. Y creó un radioteatro donde realmente los niños toman la palabra, y no solo toman la palabra, sino que deciden de qué temas se hablan, cómo se habla, qué preguntas, qué dicen, qué responden. Es un programa que es un radioteatro que pasa en Radio Nacional y nos lo cuenta una de las personas que hace parte de esta asociación llamada AUPA. Ella se llama Lucía Chimino. Hola, somos AUPAS, Asociación Civil Uniendo Psicomotricidad y Arte. Queremos presentarles nuestra propuesta de radioteatro a la que llamamos Infancias en Problemas, AUPAS en Acción. Este es un proyecto que nace en el año 2020 y hoy continúa, pero en esta oportunidad encontrando un espacio privilegiado como es la radio, que nos permite multiplicar sus decires, sus formas de expresión y enunciación. Como método de escritura de los guiones, lo primero que solemos hacer para elegir lo que vamos a tomar como un tema es escucharnos, es decir, hacer resonar entre nosotras lo que en nuestras instancias de cuidado, crianza o trabajo
nos está sucediendo o conmoviendo en este estar siendo junto a las infancias. De esta rueda de afectaciones nace la pregunta, que hacemos circular posteriormente a través de grabaciones de voz para que pueda ser formulada a las niñas y ellos puedan hacernos llegar sus respuestas. Una vez que las graban, nos las envían y con ellas elaboramos el guión del radioteatro. Escuchamos y tenemos en cuenta todas las voces. Eso nos inspira y nos sirve para crear e imaginar la letra de los guiones. Luego jugamos nuestras voces con las suyas. Valoramos sus voces. No es para nosotras solo una instancia catártica, expresiva o recreativa, sino y fundamentalmente es poder contar con su existencia y maneras de interpretar la vida. Contamos con la potencia resonadora que tienen sus voces, el efecto de la ternura y el componente de la sorpresa que genera escuchar muchas veces sus maneras de reflexionar sobre el mundo, sobre los aconteceres y avatares. Los y las invitamos a escuchar los capítulos del radioteatro y agradecemos por este espacio. Bueno, realmente les aconsejo. Yo escuché 3 o 4, son muy divertidos y la presencia de los chicos es hermosa y hace bien. Valorar las voces, qué importante, ¿no? Sí, sí. Bueno, otro proyecto más. Nos vamos para el norte. México. La Secretaría de Cultura de México, asociada con el Centro Cultural Helénico, propuso un proyecto para familias en plena pandemia. ¿Qué hacer? Teatro. Teatro en familia en pandemia. Bueno, lo que y en México. Y en México. Bueno. Todo eso junto. Todo eso y junto. Un saludo para nuestros queridos colegas mexicanos también. ¿Sí? ¿Y qué resultó? Resultó que seleccionaron a 21 familias. La idea era que a partir de una temática libre y géneros libres también, construyesen una pequeña obra de teatro de 10 minutos. 10 minutos. ¿Tá? Bueno, para eso lo que proponía también la Secretaría de Cultura y el Centro Cultural Helénico era tener como un acompañamiento, ¿no? Un asesoramiento de gente desde lo que es, no sé, las formas teatrales, pero la actuación, cómo pensar los guiones, cómo pensar, no sé, el vestuario, cómo pensarlo todo. La obligación era que todos los miembros de la familia tenían que estar presentes. Y esos 10 minutos iban a ser mostrados en un canal, no sé, el canal se llama 22. Yo la verdad no conozco el canal, pero bueno, hoy en día siguen estando colgados muchos de esas pequeñas obras de teatrales en YouTube. Así que a mí me pareció muy impresionante, ¿no? Como en ese encierro, bueno, crear como un espacio de palabra y de creatividad en familia, para familias que no tenían vínculo con el arte a priori, ¿no? O sea, simplemente tenían que escribir con una idea y bueno. Bueno, por lo menos tenían vínculo entre ellos, cosa que no es un detalle menor. O una voluntad de construirlo o reconstruirlo. Mejor. Sí. Bueno. O de hacer algo con eso. Así que bueno. ¿Y eso dónde lo encontramos? Yo encontré... ¿Va a colgar en la página de Pulsión de Radio? Sí. Siempre, bien. Siempre. Repito esa palabra hermosa, siempre. Y bueno, lo que vamos a colgar en Facebook son propuestas que quedaron colgadas en YouTube, ¿no? Uh-huh. Porque el canal 22 ya no las emite. Así que bueno, y además hay proyectos de todo México. De forma presencial les puedo proponer un espectáculo que tiene que ver con la infancia. El espectáculo lo dirige y lo escribió Lázaro Mareco y lo actúa Hervé Segata. Y digo bien Hervé, con acento francés. Estamos hablando de vuelta de un francés, de un actor francés que vive acá. Y el espectáculo cuenta la historia de... el espectáculo se llama Gringo Cue. Cuenta la historia... Gringo Cue. ¿Qué es ese? Yo no sé si cue, yo no sé qué quiere decir cue. En francés no quiere decir nada, entonces no sé. Pero
ahí cuento la historia, capaz Bien. que ahí A hay ver. una respuesta. Cuenta la historia de un hombre que viaja desde Francia al norte argentino tras enterarse que fue adoptado ilegalmente en dichas tierras 40 años atrás. El gringo se aferra a datos mínimos, con la ciega esperanza de entretejer a partir de ellos una existencia más genuina y descubrir, al fin, quién es en realidad. La obra, bueno, obviamente el tema de desaparición de bebés es un tema vinculado a la dictadura militar, pero no solo. Y para ello, bueno, me voy a meter en el terreno de Walter. Yo quería también recordar que hay una película, un documental increíble llamado Secreto a Voces, de Misael Bustos, que trata justamente esta temática, ¿no? La de venta de bebés, ¿no? O desaparición de bebés. Que ya digo, insisto, es más allá de la dictadura militar Sí, argentina. más allá y más acá, ¿no? Y más acá. Sí. Y es algo que también ocurrió, lo sé, en España, ocurrió en muchos otros lados. Y sigue, y bueno, no sé si sigue ocurriendo. No me voy a mandar a decir algo así. Pero este espectáculo va a estar mañana a las 21 horas en cartel en el Teatro Roma de Avellaneda, Sarmiento 109. La entrada está a 350 pesos y es un excelente actor. Así que yo les recomiendo, si quieren ir a ver un espectáculo presencial, vayan para allá. Y ahí nos cuentan qué quiere decir cue. Yo si no lo voy a investigar, pero así nos lo cuentan. Bueno, y una última cosita Sí. quería contarles, porque nos quedó también todo un tema pendiente, que es el del circo. No hablamos de circo hasta ahora. Todavía no hablamos de circo. Tremendo, tremendo, tremendo. Estamos en el programa número 8 y no hablamos de circo. Bueno, para remediar a ello, les voy a proponer una propuesta digital, gratuita y hermosa. Es el Festival Mundial de Circo de Belo Horizonte, edición Lab, se llama. Es decir, que es una edición donde todo está accesible en Internet. Ahí van a poder encontrar, obviamente, espectáculos para adultos y menos adultos, y chiques y chiques que no quieren crecer, y todo tipo de públicos, exhibiciones Para toda la familia. para toda la También. familia, obviamente, exhibiciones de escenas de circo, exposiciones, debates internacionales con escuelas de circo, que bueno, ahí capaz que sí que van a ser en ¿Se portugués. pueden ver en presencia de mascotas? Se puede ver en presencia de ¿Es mascotas. apto para mascotas? Yo diría que sí, pero Sí. bueno, saquen un poquito los muebles y todo lo que se pueda romper, porque capaz que la mascota se va a lanzar a probar alguna pirueta. Alguna pirueta. Pero van a ver, la página la vamos a subir a internet, es una página muy linda, además el diseño es hermoso, bueno, da muchas ganas, da muchísimas ganas, y es un festival que obviamente normalmente es presencial y tuvo una parte presencial en agosto, pero la organización decidió hacer que sea posible para todo el mundo tener acceso a todo ese material de forma digital. Fue todo un trabajo que se mandaron y bueno, queríamos compartirlo con ustedes. Y como bien saben, el circo mayormente no tiene tanta palabra, así que por mucho que sea un festival brasileño, no va a haber tanto portugués. Se puede seguir. Se puede seguir. Y además es un festival internacional, vienen siempre compañías de todos lados, o sea, la idea es que todo el mundo pueda seguir. Sí, y el año que viene vamos. Belo Horizonte es una hermosa ciudad, una hermosísima ciudad. Todo el mundo habla de las ciudades de costa de Brasil, pero Belo Horizonte es una ciudad genial, con muchísima música y muchísimo teatro, muchísima marioneta, que no lo hablamos, pero bueno, ya vendrán más cosas. Minas Gerais, ¿no? Minas Gerais. Los Minas pagos de Milton Nascimento. Milton Nascimento, sí, Que por favor. tampoco lo hemos traído al programa todavía. Bueno, Eu tenho amigos en Minas Gerais también. mira. Mas no el Mineiro. El Atlético Mineiro no me cae muy bien. ¿De qué equipo sos en Brasil? No importa. Ah, bueno. Pero no. Bueno, yo fui a ver Igual el Atlético un Mineiro. saludo Un momento para... de intimidades, parece. Bueno, Bueno, marionetas también En breve. agendamos en breve En breve, marionetas. sí. Y tenemos un par de minutitos. Yaiche, Asociación Libre. ¿Asociación Libre? ¿A qué le suena Pulsión de Radio? Y a mí me suena al aire, ¿no? Digamos, ¿no? Digamos,
la necesidad de salir al aire, ¿no? Con la pulsión. Sí, con la pulsión, con la voz, con la inspiración, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de pandemia. Sí, tiempos que, bueno, produjeron muchos efectos y renovaron lazos también, Sí, ¿no? sí, incluso creo que, ¿no? Para los que participamos de este proyecto fue, digamos, justamente el programa empieza en agosto, ¿no? Creo que para muchos de nosotros fue lo que nos permitió también, digamos, dar ese paso fuera del encierro, ¿no? Sí, para mí el primer programa fue la primera vez que salía a la noche, después de 1 año y medio. Bueno, también entre tanto fui mamá, pero digo, no, la pandemia fue tremenda en ese sentido. Era raro estar en la noche. Nunca le preguntamos a Maya a qué le suena Pulsión de Radio. A mí me suena a pulsión de vida, me suena al latir del corazón, vida, orgánico y la necesidad de vital. Comparto mucho de lo que dijo Diego, pero sí desde lo orgánico, también desde lo intuitivo, desde lo corporal, físico. A pesar de la radio, para mí la voz carga mucho del cuerpo, ¿no? Cuenta mucho del cuerpo y de cómo está uno y de la energía que tiene uno. Entonces, me suena todo eso. Bueno, de hecho, en el primer programa justamente hablábamos de esto de hablar con el cuerpo, ¿no? Sobre el micrófono. Sí, pero además lo que podemos decir es que si hay algo que encuentra en todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales y los recursos tecnológicos, que encuentra una posibilidad de ser transmitido de manera más fiel, es la voz, ¿no? Y la voz, que uno tiene la experiencia, incluso como analista, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo tal como se presentó en pandemia, y que la voz, lo que se escucha resuena en el cuerpo, ¿no? Como alguien ha llegado a decir, las orejas no tienen párpados, y el timbre de la voz maravillosamente parece que es digitalizable sin que se pierda. Y bueno, quizás en algún programa hablemos de un libro que a mí me ha impactado, ¿no? De Mackenzie Wark, escritora trans, ¿no? Que justamente habla sobre la sociedad vectorial en la que vivimos. Bien, es hora de irnos. Buenas Muchas noches. gracias por acompañarnos.